Buenos días, continuamos con la lección número 133 del libro de ejercicios de un curso de milagros. No le daré valor a lo que no lo tiene. En el proceso de enseñanza, a veces es beneficioso, especialmente después de haber pasado revista a lo que aparenta ser teórico y estar más allá del alcance de lo que el estudiante ha aprendido, volver de nuevo a las cuestiones prácticas. Esto es lo que vamos a hacer hoy. No vamos a hablar de ideas sublimes de alcance mundial, sino que simplemente nos vamos a ocupar de los beneficios que te aguardan a ti. No pides demasiado de la vida. Al contrario, pides demasiado poco. Cuando dejas que tu mente se ocupe de asuntos corporales, de las cosas que compras y de lo que es eminente de acuerdo con los valores del mundo, estás invitando al pesar, no a la felicidad. Este curso no pretende despojarte de lo poco que tienes. Tampoco trata de sustituir las satisfacciones que el mundo ofrece por ideas utópicas. En el mundo no se puede hallar ninguna satisfacción. Hoy vamos a hacer una lista de los verdaderos criterios con los que poner a prueba todas las cosas que crees desear. A menos que éstas satisfagan estos válidos requisitos, no vale la pena desearlas en absoluto, pues lo único que harían serían reemplazar a aquello que es más valioso. Tú no puedes establecer las leyes que gobiernan el mecanismo de elección, ni tampoco puedes establecer las alternativas entre qué elegir. Pero sí puedes elegir, de hecho, tienes que hacerlo. Mas es aconsejable que aprendas cuáles son las leyes que pones en marcha cuando eliges y cuáles son las alternativas entre las que eliges. Hemos subrayado ya que solo hay dos alternativas entre las que elegir, aunque parezca haber muchas. La gama ya ha sido establecida y no es algo que podamos cambiar. ¿No sería justo para contigo que el número de alternativas fuese ilimitado y que tu decisión final se demorara hasta que las hubieses considerado a todas en el tiempo, en vez de llevársete directamente al punto donde solo puede llevarse a cabo una elección? Otra ley benévola relacionada con esto es que no hay transigencia posible con respecto a lo que tu elección te ha de brindar. Lo que elijas no puede aportarte solamente parte de sus resultados, pues en esto no hay términos medios. Cada elección que llevas a cabo o bien te aporta todo o bien no te aporta nada. Por lo tanto, si aprendes los criterios mediante los cuales puedes distinguir entre lo que es todo y lo que no es nada, elegirás la mejor alternativa. En primer lugar, si eliges algo que no ha de durar para siempre, lo que estás eligiendo carece de valor. Un valor temporal no tiene valor alguno. El tiempo jamás puede anular ningún valor real. Lo que se marchita y perece jamás existió y no tiene nada que ofrecerle al que lo elige. Este se ha dejado engañar por algo que no es nada, pero que se ha manifestado en una forma que él cree que le gusta. En segundo lugar, si eliges quitarle algo a alguien, te quedas sin nada. Esto se debe a que cuando le niegas a alguien su derecho a todo, te lo niegas a ti mismo. No reconocerás, por lo tanto, las cosas que realmente posees y negarás que estén ahí. El que trata de apropiarse de algo se ha dejado engañar por la ilusión de que puede ganar mediante la pérdida de otro. Las pérdidas, sin embargo, solo pueden ocasionar más pérdidas. Eso es todo. El siguiente criterio que debe examinarse es aquel sobre el que se basan los demás. ¿Por qué razón tiene valor para ti lo que eliges? ¿Qué es lo que hace que tu mente se sienta atraída por ello? ¿Qué propósito tiene? En esto es en lo que es más fácil caer en el engaño,
pues el ego no reconoce lo que quiere, ni siquiera dice la verdad tal como la percibe, ya que necesita el halo del que se vale para proteger sus objetivos del deslustre y del enmohecimiento a fin de que tú puedas ver cuán inocente es él. Mas su camuflaje no es más que un fino velo que solo podría engañar a los que les place ser engañados. Sus objetivos son obvios para todo aquel que se toma la molestia de examinarlos. En esto el engaño es doble, pues el que se ha dejado engañar no solo se dará cuenta de que simplemente no ha ganado nada, sino que además creerá haber apoyado las metas secretas del ego. Sin embargo, a pesar de que trata de mantener dicho halo claramente dentro de su campo visual, no puede dejar de percibir el deslustre de sus bordes y el enmohecimiento de su médula. Sus inconsecuentes errores le parecen pecados porque ve el deslustre como si fuese el suyo propio y el enmohecimiento como un signo de su profunda bajeza. Todo aquel que todavía desea conservar las metas del ego y protegerlas como si fueran las suyas propias, no comete errores de acuerdo con los dictados de su guía. Este guía le enseña que lo que es un error es creer que los pecados son tan solo errores, pues de ser así, ¿quién pagaría por los pecados? Y con esto llegamos al criterio de elección más difícil de creer, porque si bien es evidente, se halla oculto bajo muchas capas de oscuridad. Si sientes el más mínimo vestigio de culpabilidad con respecto a lo que has elegido, es que has permitido que los objetivos del ego nublen las verdaderas alternativas. Y de este modo no te das cuenta que solo hay dos, y la alternativa que crees haber elegido parece temible y demasiado peligrosa para ser la nada que realmente es. Todas las cosas o bien son valiosas o no tienen ningún valor, o bien son dignas de que se las procure o bien indignas de ello. Son también completamente deseables o bien no merecen que se lleve a cabo el más mínimo esfuerzo por conseguirlas. Esto es lo que hace que elegir sea más fácil. La complejidad no es sino una cortina de humo que oculta el simple hecho de que tomar decisiones no es algo difícil. ¿Qué ganas tú con aprender esto? Ganas mucho más que simplemente tomar decisiones con facilidad y sin dolor. Al cielo se llega con las manos vacías y las mentes abiertas, las cuales llegan a él sin nada a fin de encontrarlo todo y reivindicarlo como propio. Hoy intentaremos alcanzar este estado, dejando a un lado el autoengaño y estando sinceramente dispuestos a darle valor únicamente a lo que en verdad es valioso y real. Nuestras 2 sesiones de práctica largas de 15 minutos cada una deben comenzar con lo siguiente. No le daré valor a lo que no lo tiene y solo iré en pos de lo que es valioso, pues es lo único que deseo encontrar. Recibe entonces lo que espera a todo aquel que trata de llegar sin lastres hasta las puertas del cielo, las cuales se abren de par en par con su llegada. Si notas que empiezas a sobrecargarte con fardos innecesarios, o si crees que tienes ante ti decisiones difíciles, responde de inmediato con este simple pensamiento: no le daré valor a lo que no lo tiene, pues lo que tiene valor me pertenece. Comentarios. Esta lección, como bien lo dice al inicio, es una lección práctica, es una lección que nos está dando pautas claras para reconocer cuando le estamos dando valor a lo que no lo tiene, cuando estamos eligiendo con el sistema de pensamiento del ego. Y hay una frase que siempre ha sido
bueno, para mí muy, muy valiosa, que es: no pides demasiado de la vida, al contrario, pides demasiado poco. Y es una frase que está en el segundo párrafo de esta lección. Porque a veces creemos que sabemos lo que necesitamos, porque creemos necesitar cosas, creemos que sabemos lo que queremos, porque creemos que queremos proteger, tener, incluso ni siquiera necesariamente cosas materiales. A veces creemos que nuestra intención es buena porque lo que queremos es, por ejemplo, proteger a nuestros hijos. Y bueno, es claro que de buenas intenciones está empedrado ese camino al infierno, porque de alguna manera, al creer que nuestros hijos son cuerpos, personas, los intentamos proteger a través del control, de la preocupación, del sufrimiento, nos apegamos, sufrimos. Y no estoy diciendo con esto que no amemos a nuestros hijos, sino que reconozcamos en ellos al Cristo, que reconozcamos en ellos esa parte santa, esa parte eterna, inocente, esa parte que ya es y que jamás dejará de ser. Porque finalmente este curso está hecho para recordar lo real, lo inmutable. Y nos dice que, bueno, que no hay muchas elecciones, que solo hay dos. Solo puedes elegir lo eterno o lo vulnerable, el amor o el miedo, la paz o el conflicto, la verdad o lo ilusorio. Y en la medida en la que reconocemos que solo hay dos alternativas, dejamos de buscar la felicidad donde no está. Dejamos de buscar diferentes soluciones a diferentes problemas, que finalmente es uno de los distractores más recurrentes del ego. Esta lección también nos dice que nunca el ego o el amor nos puede brindar una parte de lo que nos ofrece. Es decir, si yo ofrezco creer, si yo elijo creer que el ego, o que quiero algo del ego, por ejemplo, sigamos con el ejemplo de los hijos, yo quiero que mi hijo esté a salvo y quiero protegerlo y quiero que esté bien y me apego y mi vida es mi hijo y todo el tiempo veo por mi hijo. Al yo creer o equiparar a mi hijo con un cuerpo, estoy pidiendo algo que es de este mundo, que es del ego. Y estoy poniendo un ejemplo bastante fuerte porque sé que es una de las cosas que más nos mueven a los que somos padres. Y los que no, imagínense que su hermano, su mamá, ¿cierto? ¿Y qué pasa con esto? Que el ego te está diciendo: preocúpate y angústiate, porque de esta manera vas a proteger y vas a evitar que a tu hijo, a esta persona que crees que amas en un cuerpo, sobreviva, se salve, dure más tiempo, etc. Pero el ego jamás te va a dar algo que no venga con todos sus adornos, con todas sus consecuencias. Entonces, recordemos que el lema de él es: busca y no halles. Listo, te dejo aquí este hijo temporalmente para que te angusties, pero te tengo que dar miedo. Es decir, tienes que sentir miedo, tienes que experimentar angustia, tienes que experimentar culpa cada vez que ves que algo le puede pasar, y finalmente muere. No hay nada en este mundo que no perezca. Entonces, finalmente siempre te cobra. El ego es consistente en sí mismo, y como es un pensamiento de miedo y de culpa, pues no podemos esperar que nos dé nada eterno. Lo eterno solo proviene del amor. Y por ello los criterios para darnos cuenta de lo que elegimos inician con el criterio de
Date cuenta si eliges algo que ha de durar o no ha de durar para siempre. Entonces, pregúntate si estás confiando en el amor, pregúntate qué estás eligiendo, qué es lo que resistes. Puedes elegir aquello que es eterno, porque el tiempo siempre juega en contra de lo frágil, de lo vulnerable, de lo ilusorio. En segundo lugar dice, si eliges quitarle algo a alguien, te quedas sin nada. ¿Por qué? Porque recordemos que el pensamiento, el sistema de pensamiento del amor es, dando es como recibo. Dando es como recibo. Si yo creo que puedo quitarle algo a alguien, creo que puedo dañarle sin dañarme a mí mismo, estoy equivocado. Porque siempre que culpo, me siento culpable. Si intento dañarlo, siento miedo, experimento culpa. Finalmente, todo lo que doy regresa a mí. Distinto a si elijo amar, si elijo dar, pues ese mismo amor también lo experimento yo. ¿Por qué razón tiene valor para ti lo que eliges? Y entonces aquí es muy importante preguntarnos, ¿por qué elijo lo que elijo? Tal vez creo que, por ejemplo, ese hijo al que me apego está completándome, está dándome aquello que creo que me falta, está dándome el amor que creo que no tengo, o la seguridad, o la valía. ¿Por qué razón tiene valor para ti? ¿Y qué es lo que hace que tu mente se sienta atraída por ello? ¿Qué propósito tiene? Y date cuenta cómo en lo profundo de cada deseo del ego hay una idea de satisfacer lo carente, porque te has identificado con lo carente. En la medida en la que reconocemos esto con honestidad y somos capaces de detenernos y cuestionarlo y darnos cuenta que nada externo a nosotros puede llenar el vacío de ser, el vacío de Dios, en esa misma medida vamos permitiendo que nuestra mente sane y vamos recordando nuestra verdad. Por eso dice que tenemos que ver cuán inocente somos, no cuán inocente es el ego, porque el ego no en sí mismo de alguna manera busca poner una cara de inocencia para mostrarnos que los objetivos que nos ofrece son reales. Entonces parece que es muy bueno, pero es que es muy bueno amar a mi hijo, es muy bueno sentir esto. Sí, amarlo sí, pero amar, ¿a quién amas? ¿A un cuerpo o a tu hijo? Es que tu hijo es uno contigo, es mente, es espíritu, porque no es un cuerpo, no es lo que percibes. ¿Qué es amar? Amar es unirte, amar es aceptar, amar es libertad, amar es permitir. Cuando creo que el amor es apego, entonces ya el ego me ha vendido su primera idea. Amor igual apego. Segundo, tu hijo, mira, amar a tu hijo es algo, es apegarte y ese apegarte a él es lo natural, es lo bonito, es lo bello y vende a través de esa cara de inocencia, ¿cierto? En la que camufla unos ideales, unas ofertas con las que intenta engañarnos. Y dice que los objetivos del ego son obvios para todo aquel que se toma la molestia de examinarlos. Y este es el punto, ¿no? Nos tomamos la molestia de examinarlos, nos damos cuenta que todo lo que nos ofrece el ego es cambiante, que tarde que temprano va a dejar de estar porque todo es efímero. Puedo aprender a amar desde el amor de Dios, puedo aprender a amar desde la confianza en el amor real. Y dice, en esto el engaño es doble, pues el que se ha dejado engañar no solo se dará cuenta de que simplemente no ha ganado nada, sino que además creerá haber apoyado las metas secretas del ego. ¿Crees que de verdad vale la pena luchar por dinero? ¿Crees que de verdad el dinero te dará seguridad? Y no estoy diciendo nuevamente, siempre hago énfasis en que no tengas dinero o en que no
tengas hijos, estamos cambiando la percepción desde dónde lo hacemos, cuál es el verdadero objetivo de vivir, cuál es el sentido de la vida si no es recordar quiénes somos. Así que bueno, y dice que este guía le enseña que lo que es un error es creer que los pecados son tan solo errores. Pues de ser así, ¿quién pagaría por sus pecados? Y esta es la otra oferta que nos hace el ego, ¿no? El otro criterio que elegimos cuando elegimos al ego. El criterio dice que debemos sentir culpa, que de alguna manera no nos damos cuenta que cuando elegimos, por ejemplo, nuestra paz, si sentimos culpa, es porque ya hemos dejado entrar de nuevo al ego. Que cuando el ego nos dice, no, pero aquí sacrifícate y le creemos, entonces elegimos al ego. De alguna manera está siempre ahí al acecho. Pero no es difícil, la complejidad es una cortina de humo, como lo dice esta lección. Es ir con las manos vacías y las mentes abiertas. Las manos vacías es sin conceptos, sin ideas, sin juicios. Con la mente abierta, dispuesto a que Dios traiga para mí lo que tiene. Y esas decisiones no las tomamos a nivel personal, las toma la mente, las tomamos desde el ser que somos, en la medida en la que estamos presentes y permitimos que el amor alboree nuestra conciencia. En esa medida vamos tomando decisiones acertadas, decisiones de paz. Así que bueno, en el día de hoy vamos a reconocer qué es lo que en verdad es valioso, qué es lo que en verdad es eterno, es real, no perece y trae para nosotros la perfecta felicidad. No le daré valor a lo que no lo tiene y solo iré en pos de lo que es valioso, pues es lo único que deseo encontrar. Feliz y bendecido día para todos.